Bien. Bueno, muy buenas tardes con todos. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a este webinar. Mi nombre es Miluska Ames. Actualmente me encuentro desempeñando como analista senior de productividad comercial en Credit Corp Capital, donde he tenido la oportunidad de acompañar a nuestros clientes en la toma de decisiones financieras durante más de 6 años. Cuento con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, lo que me ha permitido complementar mi experiencia con una visión estratégica del negocio. El día de hoy estaré compartiendo con ustedes información clave del webinar Impulse su negocio, nuevas oportunidades de inversión para MIPES, con el objetivo de brindarles herramientas prácticas que puedan aplicar en sus decisiones de inversión. Antes de comenzar, permítanme hacer anuncios importantes. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el botón que está en la parte inferior de sus pantallas de preguntas y respuestas. Al finalizar la presentación, estaré encantada de poder responderlas. Además, al lado derecho de la pantalla les estará apareciendo unas preguntas que nos encantaría que puedan responderlas antes de iniciar la exposición. Y bueno, de igual manera, les agradeceré mucho si puedan completar y finalizar la encuesta de satisfacción que les estaremos enviando. Y claramente recordarles que sus comentarios son muy valiosos para poder seguir mejorando en esta ruta. Y bueno, muchas gracias por acompañarlos y espero que este espacio sea de gran valor para ustedes. Así que comienzo con la presentación. Bueno, quiero invitarlos en esta oportunidad a reflexionar sobre la relevancia de las empresas en el Perú y por qué es fundamental seguir impulsando su desarrollo. Las empresas no solo son motores de la economía, sino también son pilares del bienestar social. ¿Por qué? Porque emplean el 73% de la población económicamente activa. ¿Esto qué significa? Que detrás de cada negocio hay familias que dependen de su estabilidad y crecimiento. Sin embargo, enfrentamos retos importantes, como por ejemplo el 75% de las MIPES no lleva un registro contable, lo cual limita su acceso al crédito y por ende su capacidad de crecer. Esta es una barrera que debemos romper con una educación financiera y herramientas tecnológicas. Pero también hay señales positivas. El 98% de las MIPES invirtió en digitalización en el 2024. Gracias a ello, el 27% logró aumentar sus ventas. Esto nos demuestra que cuando las empresas apuestan por la innovación, los resultados son tangibles. Por eso, impulsar el desarrollo empresarial no es solo una estrategia económica, ¿no? Claramente, es una apuesta por el futuro. Cada esfuerzo que hagamos para fortalecer a las empresas peruanas se traduce en más empleos, más competitividad y claramente más oportunidades para todos. Ahora, quiero comentarles cuáles son las claves que deben considerar para crecer con éxito. Imaginemos el dueño de una empresa de catering. Hace 2 años sus ventas crecieron rápidamente. Empezó, obviamente esto le generó gran entusiasmo, entendiendo que estaba creciendo y se lanzó y se aventuró a abrir un segundo local. Esto lo hizo sin revisar adecuadamente sus finanzas. Eso lo que les originó un gran problema, pues no tenía liquidez ni el control de sus gastos. Claramente esto tiene un impacto no tan favorable, incumpliendo pues, el pago de sus servicios, la baja calidad de sus insumos y claramente el ímpetu, en este caso del empresario, en cumplir con los clientes, por lo que tuvo que adquirir más deuda para poder cumplir y claramente esto impacta en una baja utilidad. ¿Vendió más? Por supuesto que sí, pero el negocio no iba a ser de manera sostenible en el tiempo debido a los altos costos y claramente bajos retornos. ¿Por qué pasó esto? Porque sin estrategia el crecimiento es caótico. Vender más no siempre significa crecer, si no puedes sostener la calidad ni cumplir con la demanda. Claramente el riesgo aumenta. Entonces, hoy su empresa es financieramente sólida, sí, puede cubrir sus obligaciones, claramente pago de proveedores y pagar los créditos a tiempo. Es financieramente sólida si puede resistir ante las crisis, si es que en caso ocurriese una reducción en las ventas, no entrarían en pánico.
pueden aprovechar oportunidades claramente en cuanto se aparezca la oportunidad de adquirir un nuevo local en una súper buena ubicación, y esto incrementaría el capital y claramente esto tendría un impacto positivo en las inversiones. Por lo tanto, es súper relevante el tener unas finanzas sanas, porque las finanzas sanas no es un lujo, en realidad es la base para poder crecer sin poner en riesgo a su negocio. Ahora, ¿cómo saber si estoy listo para crecer? Las respuestas están en 3 pasos simples, pero realmente poderosos. Primero es mantengo mis cuentas claras, porque la transparencia financiera es la base de cualquier expansión. Segundo es planifico y me preparo, claramente porque el crecimiento no ocurre por casualidad, sino por estrategia. Y como tercer punto, trabajo por mis metas, porque sin acción los planes se quedan en papel. Entonces, si cumples con estos 3 pasos, no solo vas a estar listo para poder crecer, sino también vas a estar listo para poder transformar tu negocio y alcanzar nuevas oportunidades. Por lo tanto, ¿qué es importante considerar? El mantener las cuentas claras no es solo un requisito contable. Normalmente tenemos eso en la cabeza. Es la base para poder crecer con seguridad. Ahora, ¿cómo saber si lo estoy logrando o no? Primero es identificar de manera adecuada mis saldos. ¿Estoy ganando o estoy perdiendo? Si no puedo responder esta pregunta, pues necesito ordenar mis números. Conozco mis ingresos y gastos, tanto fijos como variables, y mis deudas. Esto me va a permitir anticipar riesgos y planificar mejor. Separar mis cuentas personales de las empresariales. En realidad esto es muy usual. El mezclar el dinero es una de las principales causas del descontrol financiero. Ahora, como segundo punto, no, me planifico y me preparo. No es opcional si queremos crecer, es una necesidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues proyectando nuestros ingresos y gastos para los próximos meses. Anticipando diferentes escenarios, ¿no? Eso es sumamente relevante y debemos de preguntarnos cómo se moverían mis ventas, cuánto inventario necesitaré, mis gastos subirán, ¿no? Si, por ejemplo, si esperas una campaña de alta en diciembre, pues debes calcular cuánto stock adicional comprar y cuánto personal extra debes contratar. Pero no todo es previsible, ¿no? No todo es previsible. Por eso me preparo para lo desconocido. Por lo tanto, ¿qué pasa si me hago estas preguntas, ¿no? ¿Qué pasa si mis ventas caen? ¿No? ¿Tengo los fondos para imprevistos? Y aquí entra un mensaje súper relevante, que es el fondo de emergencia. Imaginemos que tu proveedor principal falle, ¿no? O que surja una reparación urgente de tu local y finalmente, si tienes ese fondo de emergencia, pues no vas a tener ningún inconveniente. Pero si esto no va a detener la actividad de tu empresa, tus operaciones, y tampoco vas a perder clientes. El planificar es anticipar. Anticipar es proteger tu negocio. Porque crecer no solo depende de vender más, sino también es de estar listo para cualquier escenario que no lo tengamos previsto. Un ejemplo que les puedo comentar sobre, en algún momento tuve la oportunidad de conocer a un empresario en una tienda de abarrotes en Lima. Durante años trabajó sin planificar sus ingresos ni gastos. Todo era del día a día. Pero en el 2024 sus ventas cayeron drásticamente, como ocurrió con el 32% de las MIPES que por unas encuestas calificaron sus ventas como malas ese año. Entonces, claramente, sin proyección y ni un fondo de emergencia, pues el empresario tuvo que endeudarse para poder pagar alquileres y a proveedores. Entonces, ahora imaginemos el otro escenario. Es un empresario que decide planificar, que decide proyectar su presupuesto para los próximos meses. Entonces se pregunta, las mismas preguntas siempre van a ser las mismas, ¿no? ¿Cómo se moverán mis ventas? Preguntas que generan mucha incertidumbre. ¿Cuánto inventario necesitaré? ¿Mis gastos subirán? No lo sabemos. Entonces, además, crear un fondo de emergencia, en este caso es tomar una decisión para poder afrontar los gastos fijos en un periodo de tiempo. Ejemplo simple, en 3 meses mis gastos fijos equivalen o yo requiero 8,000 soles para poder cubrir mis gastos fijos en los 3 meses. Entonces proyecto un ahorro de 24,000 soles, por darle un ejemplo numérico simplemente. Cuando las ventas bajen, definitivamente el empresario va a utilizar este fondo de emergencia para cubrir esos costos sin la necesidad de poder endeudarse.
Entonces va a ajustar su inventario, va a lanzar promociones y claramente ya nos vendría a la cabeza cuál es esta diferencia. El planificar y prepararse no es un lujo, es una estrategia que convierte a una crisis en una oportunidad. La siguiente. A ver, trabajo por mis metas, ¿no? ¿Qué significa esto? Trabajar por mis metas significa convertir sueños en planes concretos. ¿Cómo hago? Primero, tengo que identificar mis objetivos de corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, comprar nuevas maquinarias en 6 meses, abrir un local en 2 años y vivir de mis rentas en un largo plazo de acá a 15 años. Y me preguntaré qué necesito para poder alcanzarlos. Aquí entra la estrategia de aprovechar mis recursos e identifico oportunidades. Si quiero la maquinaria, puedo utilizar créditos o parte de mis ahorros. Si pienso en abrir un local, pues evalúo lo que necesito invertir para la implementación y buscar alianzas para reducir costos. Un empresario tiene una pastelería en Lima, pues su negocio iba bastante bien y bueno, soñaba en abrir un segundo local, pero sabía que no podía improvisar. Comenzó a utilizar la planificación. Entonces necesitaba un plan con números claros. El empresario calculó que para la implementación de este nuevo local necesitaba alrededor de 30.000 soles, que esto equivale a gastos de alquiler y garantías, remodelación, compra de equipos mobiliarios. ¿Y cómo lo financió? Primero lo que hizo, se planificó, destinó el 20% de sus ingresos mensuales equivalentes alrededor de 600 soles, para darles números, y logró juntar en un año 7.200 soles. Aún necesitaba los 22.800 y para eso, al tener unas finanzas ordenadas, pues tuvo la capacidad de poder solicitar un crédito en un plazo de 18 meses que estaba dentro de su cronograma y de su flujo. Además, fue más allá y comenzó a buscar alianzas, tanto con proveedores, pidiendo quizá la extensión en un tiempo más largo de crédito para poder optimizar estos insumos o tener más caja. Y además, pues consiguió aliarse con otro empresario. Este otro empresario, pues era dueño de una cafetería. Con esto, hacían esta alianza estratégica y podían alquilar el local, lo cual le permitió reducir el 40% del alquiler. Claramente ambos pagaban en partes iguales. Antes de iniciar toda esta aventura, el empresario hizo un análisis rápido. Claramente no hay mucho tiempo para estar sentándose y pensar. El análisis fue bastante rápido e identificó la ubicación de este local, ¿no? Que tenía que tener alto tráfico, un tráfico bastante alto de peatones. En este caso, proyectó alrededor de, vamos a poner un ejemplo, de 18.000 soles mensuales en ventas. Este es un escenario quizá óptimo, pero también se puso en el escenario adverso, que en caso, ¿cuánto era lo mínimo que necesitaría vender? Y poniéndose en el escenario de, bueno, pues puso una valla mínima de lo mínimo es 14.500 lo que podría vender si es que pasa, no la cantidad de personas que yo he previsto que pase. Entonces ya comenzó a tener, comenzó a buscar estrategias de venta. Entonces, ¿qué hizo? Comenzó a promocionar la apertura, comenzó a hacer alianzas con apps para delivery con la finalidad de asegurar sus ventas desde el primer mes. Entonces, como resultado, el empresario abrió un segundo local sin imprevistos, combinando lo que es el ahorro, el crédito, alianzas y un análisis del negocio. Entonces, recuerden, los recursos están ahí, los créditos en los bancos también están. Hay maneras formales de cómo ahorrar e incrementar el valor de estos recursos, de este dinero o el valor de sus ahorros. La diferencia está en cómo los utilizamos para concretar mis metas. Entonces, ahora bien, ¿qué hago mientras reúno este dinero? Porque también es algo que debemos de considerar. Mientras yo reúno este dinero, eh, esta es una gran decisión, pues como empresario debemos comenzar a pensar y saber que durante ese tiempo estamos sujetos a diversos riesgos y además podríamos estar dejando de pasar buenas oportunidades. En este momento, cuando debemos voltear, es en ese momento, mejor dicho, cuando debemos voltear y buscar aliados estratégicos
Por ejemplo, obtener una asesoría que entienda mis necesidades y que me brinde información que me permita tomar la mejor decisión. Y para eso, permítanme comentarles lo siguiente. ¿Cuáles son los riesgos que mi dinero percibe o a los cuales mi dinero se encuentra expuesto? Primero, es que yo trabajo muy duro para poder ganar ese dinero. Cada decisión que yo pueda tomar sobre dónde guardo y cómo uso ese dinero, pues tiene un riesgo que muchas veces no lo tenemos realmente considerado o no lo podemos ver. La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿dónde está hoy mi dinero? Si no está bancarizado, pues ¿qué ocurre? Tal vez lo tengo en la casa, lo tengo en una caja fuerte, en una oficina, lo puedo utilizar como caja chica. Parece seguro, pero ¿qué pasa si ocurre un robo, un incendio, una inundación? Entonces, todo ese esfuerzo se puede perder en unos segundos, ¿no? Además, hay otros riesgos que son invisibles, que muchas veces no los percibimos, no los tenemos presentes, que es la pérdida del valor de ese dinero. Por ejemplo, ¿qué pasa? Yo guardo 10.000 soles en efectivo, que fueron lo que logré juntar por las ventas, y hoy día la inflación está en 4%. Solo por tener ese dato de inflación en 4%, ya mi dinero me permite comprar algo de 9.600 soles. O sea, yo puedo adquirir un producto equivalente a los 9.600 soles. Físicamente tengo los 10.000 soles, pero al tener los productos que quisiera comprar más caros, claramente tengo que invertir más dinero para poder adquirirlo. Por lo tanto, ya tengo ese porcentaje reducido de mi dinero. Entonces, es como si alguien me quitara mi dinero sin darme cuenta, prácticamente. Ese es el indicador de la inflación. Ahora, ¿qué pasa si decido invertir en un negocio que no conozco? Porque somos emprendedores, somos empresarios, buscamos generar otros ingresos o ingresos adicionales, pues claramente el riesgo también aumenta, porque puedo perder todo por falta de información, falta de conocimiento o por confiar en promesas que no se cumplen. Si decido bancarizar mi dinero, que es el otro escenario, pues también. Si lo tengo en una cuenta de ahorros o en una cuenta corriente, parece más seguro, pero también hay riesgos, como la inflación, que es uno que igual afecta tanto para las cuentas como para los que tienen el dinero afuera. ¿Esto qué quiere decir? Que el dinero sigue perdiendo valor y que esta tasa de interés de la inflación cada vez va a reducir el valor de mi dinero. Entonces, el tener el dinero en una cuenta corriente, pues muchas veces no te paga nada, ¿no? En realidad prácticamente no recibes nada a cambio, ¿no? En este caso. Así que súper importante que estas cuentas, además de no generarte pagos, pues también, como todo producto bancario, está expuesto a ciertas comisiones por mantenimiento. Entonces, claramente eso también va reduciendo de manera mensual el valor de mi dinero para afrontar estas comisiones. Entonces, yo me pregunto, ¿no? Si nosotros trabajamos tan duro para ganar ese dinero, pero ¿qué pasa cuando no lo gestionamos bien? Lo estamos dejando expuesto. ¿A qué lo estamos dejando expuesto? A la pérdida de valor. Entonces, definitivamente comenzamos a preguntarnos, ¿no? ¿Y qué debería hacer? ¿Cuál es la mejor forma? Entonces, yo quisiera comentarles en esta siguiente información cuáles son los aspectos que debo considerar antes de hacer que mi dinero genere ingresos. Primero, imaginemos que frente a una decisión importante, o sea, estamos frente a una decisión importante y queremos que el dinero trabaje, no trabaje por cada uno de ustedes. Pero antes de dar ese primer paso, es importante tener claridad sobre el objetivo que quiero cumplir con este dinero. Entonces, para eso es súper relevante hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué quiero alcanzar? ¿No? En mi caso, lo tengo claro. Quiero obtener más ingresos para garantizar liquidez y cubrir los pagos de los proveedores durante los próximos 3 años. Ese es mi punto de partida. Luego viene la segunda pregunta, es, ¿qué espero que el dinero logre para mi empresa, para mis objetivos, mis metas? Entonces, no se trata solo de ganar más, sino de hacerlo
con inteligencia, con un propósito. Mi meta es diversificar las inversiones para reducir los riesgos, no depender únicamente de mi único negocio, el negocio principal que tengo, porque la estabilidad no se constituye desde una sola columna del negocio, ¿no? Sino tenemos que tener varias fuentes, varias bases y claramente estas bases se tienen que construir de manera sólida. Entonces, finalmente, la pregunta que define realmente el compromiso es, ¿estoy dispuesto a planificar y buscar asesoría para hacerlo bien? ¿No? Si mi respuesta es sí, pues estoy abierto a recibir información y asesoría especializada para entender mejor las opciones de inversión y cuáles son estos riesgos que debo conocer y entender. Entonces, porque invertir claramente no es improvisar, ¿no? Es diseñar una estrategia que nos lleve a donde queremos llegar. Recuerden que el dinero solo no crece, ¿no? Necesita una meta clara, necesita una ruta inteligente al cual seguir y por eso permítanme mostrarles cuáles serían estas alternativas con las que tengo para poder lograr que este dinero aporte valor y claramente me ayude a llegar a mis metas. Entonces, cuando hablamos de hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros, hablamos de tomar decisiones, las cuales implican elegir las herramientas financieras adecuadas para que cada sol se convierta en un aliado en el camino hacia nuestras metas. Hoy quiero mostrarles las alternativas que deberíamos considerar, deberíamos comprender, porque cada una de las alternativas tiene sus particularidades, tiene sus desafíos, y evaluar para construir una estrategia sólida. Por ejemplo, tu empresa tiene recursos disponibles, pues el primer paso es conocer las opciones y entender sus implicancias. Una cuenta corriente, por ejemplo, es como tener tu dinero en la casa, solo que esta vez en un banco, porque es seguro, lo entendemos como seguro, está disponible, podemos pasar la tarjeta y disponer de ese dinero. Pero ¿qué ocurre con estos fondos? No está generando ningún tipo de ganancia, porque las cuentas corrientes por naturaleza no pagan intereses. Entonces, y claramente mes a mes, pues nos llega la carga del mantenimiento de cuenta y eso nos resta la capacidad. Ahora, ¿qué ocurre con los depósitos a plazo? Que es otra de las alternativas con las que les estoy mostrando en esta presentación. Sí puedes dejar tu dinero quieto durante un tiempo. Esta es una opción que normalmente genera una recompensa por tener el dinero estacionado. Mientras más cantidad tengas estacionado a un mayor plazo, pues va a ser mucho mejor la tasa. Estamos hablando de que por el dinero que tú pongas puedes generar por dar solo porcentajes referenciales, desde 1 a 4%. Esto sí, si es que estamos hablando de pequeñas cantidades, pues claramente, o de grandes cantidades, pues estamos como aceptando o que nos pueden brindar una mejor tasa, ¿no? Y claramente que también tenemos otro reto, otra oportunidad que tienen los depósitos a plazo. Muchas veces buscamos la mejor tasa y normalmente esto lo ofrecen entidades financieras que son pequeñas, ¿no? Que son pequeñas, no tienen ese respaldo patrimonial y claramente ahí estamos asumiendo un riesgo mayor, que es pues que esta financiera o esta institución bancaria pueda quebrar, ¿no? Ya más, igual encantada de poder ahondar en ese detalle, pero no quiero detenerme allí porque todavía tenemos más alternativas. Los bonos, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Aquí lo que hacen los bonos es que uno presta el dinero a las empresas o al gobierno y por ello, por ese préstamo que uno realiza a las empresas, pues nos devuelven el capital más los intereses. Normalmente esto puede estar en el tiempo, también son plazos, pueden ser cortos, de un año o a más. Entonces, esto normalmente pueden tener rendimientos más atractivos que un depósito. Pero eso sí, estos se negocian en la bolsa de valores. Entonces, es más estable que es el siguiente peldaño del depósito a plazo en estabilidad. Sí, el bono es más estable. Sin embargo, tiene un reto, que si no conocemos bien, pues corremos el riesgo de no elegir el bono correcto o la empresa correcta a quien le vamos a prestar.
Entonces, tiene sus retos, ¿no? Todo tiene retos y oportunidades. Entonces, ¿qué pasa con las acciones? Que también es otra herramienta, otra forma de cómo poder invertir. Pues acá, para hacerlo en simple, es con ellos ustedes adquieren participación en una empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que las ganancias pueden ser altas, claramente. Quizá pues podemos hablar de un 10% de ganancia o más. O como también puedes perder, ¿no? Puedes llegar a perderlo todo o perder menos, pero sí hay un riesgo mayor. Esta es una de las opciones que en realidad tiene mucho potencial, pero también tiene mucho riesgo. Claramente, el riesgo se va a incrementar si es que no tenemos la experiencia, no tenemos los recursos necesarios, ¿no? E invertimos de manera equivocada en algún médico. Entonces, la clave de todo esto, sabemos que, o lo que queremos es, oye, mayor rentabilidad, perfecto. Entonces, estoy dispuesto a asumir un mayor riesgo. Por lo tanto, también estoy dispuesto o tengo la responsabilidad de adquirir mayor conocimiento para poder tomar una mejor decisión. Entonces, por eso, antes de decidir en dónde invertir, ¿no? ¿Qué objetivo debemos de tener en claro las siguientes preguntas? ¿Qué objetivo se tiene? ¿Qué nivel de riesgo estás aceptando? Y si estás dispuesto a buscar o no una asesoría. Pues como lo comento nuevamente porque quiero que se quede bien esto en ustedes, es el dinero no va a crecer solo, va a necesitar una estrategia inteligente. Entonces, pensando en una estrategia inteligente, consolidada, yo quiero mostrarles una alternativa que consolida todas estas herramientas financieras. Entonces, quiero contarles sobre esta herramienta financiera que reúne lo mejor de distintas estrategias con un objetivo claro. En este caso, pues, ¿qué ocurre con esta herramienta? Incrementa el valor de su dinero, pues lo más interesante es que no estarás solo en este proceso. Existe un equipo experto, ¿no? Que se encarga de seleccionar las mejores alternativas de inversión para ustedes, buscando equilibrio entre rentabilidad y riesgo. Así es como funcionan los fondos mutuos. Es una solución inteligente para poder hacer crecer tus recursos con respaldo profesional, sobre todo. Es súper importante entender que existen diversos tipos de fondos mutuos, ¿no? Desde los conservadores, que estos son ideales para quienes necesitan liquidez en el corto plazo, liquidez en el corto plazo, y aquí el riesgo es mínimo y la rentabilidad también es baja. Recuerden, menor riesgo, menor rentabilidad. Entonces, pero la seguridad también es buena, es alta, porque existe la diversificación. Entonces, es perfecto si tu meta es reservar fondos para poder pagar a proveedores, por ejemplo, en los próximos 6 meses. Y para eso tenemos el fondo que se llama el Fondo Conservador Liquidez. Este ha logrado rentabilidades por encima de los depósitos a plazo y pues tiene ventajas bastante buenas que más adelante se las voy a comentar en la siguiente lámina. Entonces, ahora, quiero comentarles sobre el otro tipo de fondos. Existen estos fondos moderados, ¿no? Entonces, tiende a tener un equilibrio entre riesgo y rentabilidad. Ya los plazos son, hablando de medianos plazos, ¿no? Esta es una opción que permite generar fondos para poder renovar, por ejemplo, los equipos, porque estamos hablando de periodos de 2 años. Entonces, sin necesidad de que ese dinero lo tengas que disponer. Aquí se espera un crecimiento mayor, pero requiere también más compromiso. ¿A qué me refiero con compromiso? Justamente que el dinero debe estar estacionado referencialmente por el periodo más mediano, en un mediano plazo. Entonces, además, el otro tipo de fondo, tenemos los fondos agresivos, ¿no? Esto es para quienes piensan ya en grande, tienen la ambición, es muy, muy ambicioso el objetivo que tengan y claramente esto va alineado al horizonte. El tiempo tiene que ser mucho más largo. Claramente, al tener una ambición mucho más grande, al tener plazos más largos, claramente el riesgo también es mayor. Pero también es importante la disciplina. ¿Qué quiere decir esto? Tener más paciencia y ante una posibilidad de rentabilizar
sobre lo que estamos esperando o también de quizá no ganar lo que estamos esperando. Entonces, ¿por qué? Porque normalmente los fondos agresivos no tienden a garantizar por lo menos un objetivo de rentabilidad. Idealmente para estos fondos se requieren plazos mucho más largos, de 5 a 10 años. Entonces, quiero concluir esta pequeña parte, porque aún me falta contarles un poco más de los beneficios, recuerden, invertir no significa improvisar, es elegir la estrategia que mejor se ajuste a cada una de sus metas y sobre todo es conocerse o aprender conociéndose en el camino y saber cuál es nuestra tolerancia al riesgo, a la volatilidad y todos los factores que puedan eh, presentarse en el camino. Así que permítanme compartir la siguiente información, que es sobre los beneficios de invertir en los fondos mutuos. Pues acá lo principal es no guardar el dinero simplemente, ¿no? Es hacerlo crecer de una manera estratégica y que sobre todo estén muy alineadas a sus objetivos. Por eso los fondos mutuos se convierten en una herramienta que está diseñada para lograr que las metas, estemos acercándonos más a las metas y objetivos que cada uno se ha planteado al momento de colocar el dinero en este tipo de herramientas financieras. Entonces, ¿qué te ofrecen? ¿Qué beneficios te ofrecen? Primero es o sea, los beneficios muchas veces pasan desapercibidos porque no los sabemos, no los conocemos, pero son esenciales para que tu dinero genere un mayor valor. Y obviamente esto trabaja a tu favor. Primero, los beneficios son la diversificación del riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Es que tu dinero no está concentrado en una sola opción, una sola alternativa, un solo banco, sino tiene una distribución muy amplia entre distintos instrumentos, distintos sectores, distintos mercados. Esto lo que hace es reducir el impacto si alguno de estos destinos tiende a tener o no rinde como lo esperábamos, pues la diversificación mitiga ese riesgo, lo va a reducir y por lo tanto genera mucha más estabilidad para nuestro dinero. Ahora, algo que es clave y que muchas empresas lo utilizan, que es el acceso al crédito con garantía líquida. Al invertir en fondos mutuos, permite que el dinero se convierta en una garantía líquida, ¿no? Que puede ser respaldada que puede respaldar, mejor dicho, la solicitud de créditos. Incluso el fondo liquidez, que es el que mencionaba en la lámina anterior, es aceptado por el BCP como respaldo para las empresas en caso requieran algún financiamiento. Esto está sujeto claramente a una evaluación del BCP. Eso es súper importante saber y entender. Tienes el respaldo, entonces ya con eso tienes parte del terreno ganado para la decisión o la necesidad de crédito para los diversos objetivos que podamos tener. Y ya existe la otra parte que es simplemente la evaluación propia de las políticas de evaluación de los bancos hacia las empresas. Entonces, y así de simple, puedes financiarte sin tener la necesidad de desinvertir tu dinero. O sea, te apalancas del banco, tienes tu dinero que sigue trabajando para ti y tú sigues cumpliendo tus objetivos, para el cual necesites este apalancamiento o este crédito. Entonces, otra de los beneficios es liquidez flexible. Creo que creo que en el mundo empresarial, el tener el dinero disponible es una necesidad, ¿no? Es una necesidad, pues se presentan oportunidades de corto plazo, entonces puedes retirarlo, puedes disponer ese dinero sin incurrir en penalidades, inclusive hasta el mismo día, ¿no? Las penalidades, cada fondo mutuo tiene características particulares, puede tener plazos de permanencia desde un día, 7 o 30 días, dependiendo, como lo comenté en la lámina anterior, de los horizontes de permanencia de cada fondo. Si es conservador, moderado o agresivo, cada uno tiene una característica específica. Entonces, ¿qué es lo que les brinda acá? Esa flexibilidad, retiros parciales de ese dinero. Claramente este dinero está libre, disponible para ustedes, pero va a trabajar de manera diaria para ustedes. Entonces, esto es otro de los beneficios que tiene el invertir en fondos mutuos. Adicional a ello, tenemos accesos
a rentabilidades competitivas. Claramente, lo había mencionado en las láminas, en unas par de láminas arriba, bueno, en este caso los fondos mutuos ofrecen tasas atractivas, pues frente a productos, porque si lo comparamos frente a productos tradicionales, como obviamente cuentas de ahorros, de todas maneras, hablamos de depósitos a plazo, ¿no? Tú eliges en realidad cuál es el perfil que se ajusta a tus metas. Si es, lo repito, conservador, moderado o agresivo. Entonces, y además, los fondos mutuos tienen esta capacidad de poder estar acompañando de manera continua el dinero. ¿A través de qué? Los acompañamos a través de un asesor experto o un portafolio manager que se encarga de desarrollar este portafolio y claramente estar trabajando para poder generar una rentabilidad. Recordemos que no está solo. Uno de los pilares, uno de los mensajes arriba mencionados es, ¿estás dispuesto a recibir una asesoría experta? Pues eso te brinda los fondos mutuos. Va a haber un equipo que va a estar trabajando para ustedes, un equipo especializado en análisis de mercado, en seleccionar las mejores alternativas para el fondo elegido. Lo que buscan es reducir el riesgo según el tipo de fondo que sea elegido, claramente asegurándonos que la decisión que ustedes hayan tomado, pues nos acerquemos mucho más a esas decisiones que han tomado. Por lo tanto, quiero que recuerden que invertir en fondos mutuos no es solo una opción, es una estrategia que permite que tu dinero trabaje de manera profesional, adquiera ese respaldo, te abra puertas, abre muchas puertas a nivel bancario, te permite una planificación financiera. Si estás listo para dar el primer paso, pues entonces nosotros estaremos felices de poder atenderte y quiero que recuerdes lo siguiente. Primero es evitar que tu dinero esté guardado en efectivo o en cuentas que no generen ningún tipo de rentabilidad. Esto implica riesgo como pérdida de siniestro, disminución del poder adquisitivo, falta de crecimiento financiero. Segundo, los fondos mutuos de liquidez son una alternativa segura, rentable, buscan ofrecer mayores rendimientos, como los depósitos, mejores rendimientos que los depósitos a plazo, permiten invertir desde montos mínimos y brindan alta flexibilidad para poder disponer de los fondos. Elige fondos mutuos que se ajusten definitivamente a tus objetivos. Hay opciones para diferentes plazos. Invierte con conocimiento, déjate guiar, déjate acompañar por un equipo experto, un equipo profesional que puede acompañarte en este camino. Y finalmente, quiero contarte que, bueno, desde nuestro lado de Credit Corp Capital, queremos ser tus aliados estratégicos para que tus decisiones sean tomadas con información, así que comienza a rentabilizar desde ahora. Déjanos, bueno, ahí ya te vamos a compartir ya deberían de haber compartido una encuesta donde nos encantaría que puedan responderla y dejar sus datos para poder contactarlos. Si tuvieran preguntas, pues yo encantada voy a abrir las preguntas que tenemos y comienzo a responderlas. A ver, consulta. A ver, acá tengo la pregunta de José David. Acá me pregunta, consulta, ¿las cuentas corrientes o ahorros pueden invertir? Normalmente las cuentas corrientes o las cuentas de ahorros se encuentran bajo custodia de un banco. El banco es por su propia gestión, normalmente el banco es, la gestión de un banco es la intermediación financiera. ¿Qué quiere decir esto? Sirve para poder hacer transacciones financieras. El core del negocio de una entidad financiera o bancaria no necesariamente es la inversión. Sin embargo, el dinero que los empresarios mantienen en su cuenta corriente o en su cuenta de ahorros, sí las pueden invertir ustedes. O sea, por ello es la relevancia de tener un acompañamiento para poder decidir y elegir el mejor fondo, el fondo que más se adecue a ustedes. Espero haber respondido tu pregunta, José. A ver, permítame responder la siguiente pregunta de Daniel. Entonces, ¿desde qué monto se puede invertir? Bueno, podemos invertir
dependiendo de la elección de de la herramienta financiera, ¿no? Si es un depósito a plazo, normalmente requiere desde 1.000 soles a más. Si es un fondo mutuo, ¿no? Por ejemplo, es desde 20 soles o 5 dólares a más. El cielo es el límite para lo que es el fondo mutuo. Y si queremos elegir en acciones o algo, ya cada uno tiene un requisito especializado. Pero uno puede invertir en fondos mutuos, por eso comentaba en una de las láminas, el fondo mutuo consolida todas esas herramientas financieras y puedes invertir desde 20 soles o 5 dólares. Sí, perfecto, Daniel. Daniel, te respondo la pregunta que decía, ¿se puede respaldar préstamos con fondos mutuos? Sí, es correcto. Se puede, los fondos mutuos tienden a, es un vehículo que está evaluado por el área de riesgos del BCP. Me refiero a qué es lo que qué es lo que el BCP ha evaluado, es la calidad de los instrumentos donde invierte el fondo mutuo. Por lo tanto, el banco dice, sí, perfecto, este fondo mutuo lo puedo utilizar o los clientes lo pueden presentar como garantía, porque yo sé que el fondo no tiene una volatilidad exagerada, el fondo tiene una calidad crediticia bastante buena, entonces yo le puedo prestar al empresario porque sé que este dinero va a respaldar esa deuda. Por lo tanto, sí es posible. Claramente, eso es una parte, como lo mencionaba al inicio. Existen otros factores que evalúa, en este caso, el banco claramente, y ya de eso, pues, cada caso se evalúa de manera particular. Eh, no, no leo, no tengo más preguntas y ya con eso estaríamos finalizando este webinar. Perdóname, ¿alguien ha prendido cámara, audio? Yo, Milu. Sí, sí, dale, dale, André. Nada, quería dar las gracias a todos los que asistieron. Gracias, Milu, a ti por la presentación. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos de ustedes y nuestro interés era que pudieran conocer acerca de inversiones, pudieran conocer acerca de fondos mutuos, pudieran conocer de que hay muchas alternativas de inversión, como dice Milu, desde 20 soles o 5 dólares que definitivamente no pierdan la oportunidad de rentabilizar el dinero de sus empresas, el dinero con el que tanto esfuerzo, así que a poner también ese dinero a que trabaje tanto pues como lo hace su negocio. Si tienen alguna duda, Daniel, tal vez a través tuya yo puedo centralizarlo. Si tienen alguna pregunta, nos pueden enviar un correo, ya lo vamos a dejar acá en el chat, donde nosotros encantados de poder responder. Les vamos a compartir también la grabación para que la puedan socializar y ver cuando gusten. Entonces, si no hay más preguntas, creo que podemos dar por finalizado. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos por su Creo que, participación. Sí, ok, creo que hay una manito, pero no sé si es la mía. O sea, dice como que en asistentes. José David, un segundo, a ver si yo puedo hacer algo. José David nos hizo una pregunta por Miguel, también mensaje. hay manos levantadas, pero no sé, Valeria, S- ¿sabes si Si podemos abrir gustan, pueden. micrófono o cómo funciona? Sí, les estoy dando el permiso. Dale, Ok, perfecto, perfecto. gracias. Listo, José, David, adelante, por favor. Excelente, muchas gracias por toda la charla, excelente, excelente, muy interesante. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Gracias. Sí, mira, te cuento de experiencia puntual. De repente, mi empresa recién está, digamos, en el mercado ya por 2 años y le gustaría, ¿no? Me gustaría invertir. Yo internamente he intentado, porque soy cliente ya antiguito, digamos, del BCP, y he intentado, digamos, crear mi correo, todo con la empresa a través del Credit Corp, pero no he podido la oportunidad. Entonces,
¿hay una forma, ustedes nos contactan? ¿Cómo va a seguir el siguiente paso, ¿no? Para que nos asesore, porque sí es interesante la inversión, pues, ¿no? Claro que sí. Si te parece, déjame tu correo electrónico en el chat y ya uno de nuestros asesores nos encargamos de que te contacte. Perfecto, perfecto. O sea, sí, ya he resuelto la encuesta de satisfacción, ahí está, he dejado mi correo. Y entonces sería justo de consultar, es la cuenta de ahorros es una sola, ahí mismo se puede activar, dentro de la cuenta corriente se puede activar también fondos mutuos, ¿verdad? Sí. De la cuenta corriente Ah, PYME, ah, ¿no? Esa era ah, mi duda, porque es una cuenta corriente PYME creada, ujú. eh, entonces hay varias opciones, como la cuenta normal de ahorros. Entonces, Claro que sí. se puede activar ahí, ¿no? Sí, Miluska. permíteme ahí tratar de clarificar el proceso, ¿no? Que Sí, gracias por más bien favor. por tu pregunta y te comento, mire. Lo que hacemos, ¿cuál es el proceso operativo? Creo que eso podría aclarar un poco más. Lo que va a pasar es que vamos a crearte desde Credit Corp Capital una cuenta de inversión a nombre de tu empresa, ¿sí? O sea, vamos a crear, ¿tú cómo vas a poder visualizar tu inversión? A través del portal web, que cuando te contacte nuestro asesor, te va a guiar en esos pasos y tú a través de ese portal vas a poder visualizar la inversión que tú has realizado. Ya, ¿cómo interviene la cuenta de ahorros o la cuenta corriente a nombre de tu empresa? En este caso, lo que vamos a hacer, cuando tú decidas ya invertir, nos vas a dar a nosotros una instrucción, ya como te digo, el asesor te va a dar todos esos detalles que son sumamente relevantes y nosotros lo que vamos a hacer es dar la indicación al BCP y vamos a cargar el dinero de tu cuenta de ahorros y vamos a trasladarla a la cuenta del fondo mutuo, donde tú vas a poder visualizarla a través del portal web. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? El dinero que está sin rentabilizar, sin ganar nada en lo absoluto en tu cuenta de ahorros o corriente, la vamos a trasladar a esta cuenta de inversión del fondo mutuo. Y tú vas a poder ir viendo de manera continua cómo va evolucionando tu dinero en el tiempo. Ese es más o menos el proceso. Espero que con esto haber resuelto tu duda. No, excelente, excelente, Miluska, sí, era mi duda porque en la cuenta personal sí es un poco diferente, ¿no? Pero sí, Sí, es interesante, distinto. tu orientación y el proceso. Muchas gracias, muy amable. Encantada. José, por favor, déjame tu correíto y yo ya me encargo de pasarlo a mi equipo. Sí, por favor, ¿me activas el chat? Porque no se puede dejar correos en el chat o en consultas, tampoco. Claro que sí. Vale, ¿me ayudas, por favor? Sí, ahorita lo activo. Dale, gracias. Ya, ya mismo. Miguel, Milu, tenemos otra manito. Miguel Almenara. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Miguel, te escuchamos. Gracias. Sí, ok. Bueno, mi empresa ya tiene cuenta buen tiempo, varias décadas con el BCP y creo que ya está claro he escuchado. Yo tengo un fondo de 10.000, 20.000, 30.000 soles que gana una tasa de interés determinada y ese fondo me sirve de garantizar un préstamo siguiente. No sé si ese mismo monto que dejo o con eso se apalanca para una o dos veces ese valor a una tasa seguramente en su momento del producto que ustedes o del producto que yo pueda obtener del banco. Ujú. Estoy de acuerdo que ese es el mensaje de ustedes. Sí, mira, ahí, súper gracias más bien por esta pregunta porque me permite poder clarificar esto. Efectivamente, el dinero que usted tiene hoy día en su cuenta de ahorros y corriente, vamos a poner el ejemplo en base de 10.000 soles, ¿sí? Tenemos estos 10.000 soles y como lo comenté anteriormente, lo vamos a trasladar al fondo mutuo. Ese fondo mutuo igual va a tener la misma visibilidad a través del portal web. El BCP, cuando usted se acerque al BCP con su funcionario o a través de la plataforma y le diga, oye, quiero un préstamo con garantía líquida y dejando como garantía líquida mis fondos mutuos liquidez. El BCP va a hacer la evaluación crediticia a usted, va a asignarle la tasa que le corresponde, con ciertos beneficios quizá. Eso es la parte ya de evaluación crediticia. Y el banco lo que va a hacer es
ok, perfecto. Ya no me presentes quizá muchos documentos porque ya esta garantía líquida me sirve para poder respaldar. Entonces, el banco lo que va a hacer es pedirnos a capital congelar ese dinero. Congelar me refiero a que usted no lo va a poder disponer hasta que no termine de cancelar sus cuotas que el banco le ha prestado. ¿Me explico? Esa es la garantía líquida. El dinero que está estacionado en el fondo mutuo, por la naturaleza del fondo mutuo, va a generar rentabilidad en el tiempo que esté. Usted va a invertir el dinero que le va a prestar el banco en su negocio a una tasa quizá buena, atractiva, va a pagar sus cuotas, ¿no? Va a generar obviamente rentabilidad de esa inversión. Cuando termine de pagar ese crédito, el fondo lo puede inclusive liberar para poder disponerlo para quizá una nueva inversión. No lo sabemos. O lo puede dejar ahí e incrementar. Ya no, este negocio que usted adquirió o impulsó a raíz de este préstamo, imaginemos que le generó una ganancia, ¿correcto? Entonces, esa ganancia que le ha generado el dinero, usted puede incrementarlo al fondo mutuo. ¿Qué hace ahí? Ya no tiene 10.000, pues 10.000 más lo que ha generado de ganancia, sino va a sumar otros 5.000 soles más. Entonces ya no tendría 10.000, sino ya va a tener 15.000. Ahora, nos ponemos en el escenario de que usted diga, ya no necesito 10.000 de préstamo, ahora necesito 15.000 de préstamo. Ok, entonces usted mantiene los 15.000 en el fondo mutuo y el banco lo que va a hacer es, luego de que ha terminado de cancelar su deuda, le va a decir, listo, te vuelvo a prestar los 15.000 porque ya sé que tienes los 15.000 como garantía líquida. Y así Ok, va ok. Un subiendo, poco, va a ir sí. incrementando. Sí, ¿Me escucha una repregunta? sí, claro que ¿Me sí, escucha? lo Claro, lo que escucho. pasa es que, a ver, en Estados Unidos ya hace buenas décadas, tú pones 10.000, $100.000, eres una buena empresa, genera flujo, estás al día, estás ordenada, Ujú, todo está ok, no tienes problemas, digamos, en Infocor, todo ok, tienes tus deudas. Pero si yo pongo 10.000 o 100.000 en un fondo mutuo, el banco en Estados Unidos llegaron a prestar hasta 12 veces ese monto. En este momento están en 5 o 6 veces, más o menos. Pero acá en Perú usted me está diciendo 1 a 1. es uno a Entonces, uno. ¿cuál es la ventaja entonces? Entonces, yo creo que tienen que analizar ese aspecto, ¿no? O sea, ambos tenemos que asumir riesgos. Ustedes por el banco prestan 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, Ujú, y uno, como es disciplinado, es ordenado, va a cumplir porque quiere hacer una inversión importante, genera, ese uno está enfondeado ahí a la tasa que ustedes dispongan ujú, y listo, ¿no? por Así podemos supuesto, avanzar, porque si me vas a apretar 1 a 1, como que claro. no suena mucho Eso el es. chocolate, no hay mucho dulce ahí. Entiendo, entiendo. Claramente, esa evaluación finalmente, como lo mencionaba, es decisión del banco, ¿no? El banco ha evaluado, es decisión del banco porque además de contar con esa garantía, el banco va a evaluar a las empresas, va a ver cuál es su récord crediticio, va a ver cómo sus finanzas, por eso les mencioné, finanzas sanas crean oportunidades, ¿no? O sea, este respaldo es un adicional, ¿no? Es algo que te va a brindar. Eso es una evaluación propiamente de la institución financiera, ¿no? Entonces, pero los Quiero, fondos te sirven para rentabilizar. Sí, sí, me encantaría complementar algo. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son estos beneficios, sí, de que tus fondos mutuos respalden tus préstamos? O sea, uno, podemos tener beneficio en tasa. Obviamente, disclaimer, nosotros sí somos del grupo Credicor, quien es el banco aliado es el BCP, sin embargo, nosotros somos la comisionista de fondos, la administradora de fondos y pues el BCP sí ya es nuestro banco aliado. Pero entonces, ¿qué beneficios pueden tener? Uno, beneficio en tasas. Obviamente, esto pues con las políticas del banco. Dos, también es la oportunidad de mejorar el score crediticio, que ese sí es aquella variable que les permite como habilitar para próximos fondos. Y adicional, mientras, para dar un ejemplo, por 100.000 soles que tengamos en el fondo mutuo, aproximadamente en un fondo liquidez, estamos hablando promedio entre 4,5-5% de la tasa de rentabilidad anual, cuando un crédito nos puede
bueno, costar X tasa de interés. Entonces, lo que siempre ponderamos también es que pues el crédito te estaría saliendo mucho más económico, ¿no? Porque estarías pagando la diferencia entre el tasa de interés y tu tasa de rentabilidad. Entonces, esto es uno de muchos beneficios que tiene que los fondos mutuos sirvan como garantía líquida para los respaldos de capital de trabajo. No sé si ahí de pronto contesté un poco más. Claramente, Sí. sí tiene que ver con las políticas de riesgos. Esto sí, pues ya es propio de cada banco. Sí, Latinoamérica, pues somos mucho más riesgosos que Estados Unidos, obviamente por nuestra economía y nuestra moneda, pero estas sí ya son condiciones propias. Pero sí te digo que muchas empresas, este es uno de los beneficios que tienen. Ejemplo también, Milu, si pudieras hablar un poco, cuando hay que generar carta fianza, ¿no? Eh, Súper te importante. puedo decir que esto te cuesta aproximadamente 4% anual, mientras que el fondo mutuo te está pagando un 4,5, 5%. Entonces también ahí estás generando una ganancia versus a estos documentos que hay que entregar. Correcto. sí, buen punto, pero finalmente, nosotros como directivos de MIPE, como somos un gremio que estamos siempre trabajando por la lucha de que las condiciones de seguir emprendiendo estén, digamos, amigables, blandas. Dentro de nuestros objetivos gremial, estamos tratando y luchando por conseguir tasas de un dígito, ¿no? Que ese es digamos, el sueño. Sé que no es fácil. Estamos, por ejemplo, trabajando con creando este famoso programa de mercado de capitales de MIPES, ¿no? Que seguro ustedes todavía no lo han escuchado, pero pronto van a escuchar, ¿no? Y ahí ustedes también pueden participar en ese fondo, en ese mercado, ¿no? Estamos trabajando el tema, ya estamos sentados con COFIDE, estamos sentados con gremios importantes, con el Ministerio de Economía y Finanzas, y estamos en esa lucha, pero hasta ahora estamos ahí en ese trabajo, pero mientras tanto seguimos apoyándonos con las tasas que el mercado nos da, pues, ¿no? Entonces, de 2 dígitos arriba, ¿no? Entonces, ese es mi comentario final y gracias, los felicito y seguimos avanzando para que nuestro Perú, siga desarrollando y los emprendimientos cada vez sean más consolidados, que cada 100 empresas en 5 años solo duran 20, ¿no? Y algo está pasando, ¿no? Y después de 10 años duran 2 empresas emprendedoras que nacen y no duran más. Eso tenemos que revertirlo. Es Muy amable, verdad, Sí, gracias. Miguel, y totalmente muchas de acuerdo. gracias y alineado a tu mensaje, ese fue nuestro objetivo de haberlos buscado a ustedes. Estamos súper comprometidos en que en realidad o sea, las pymes, adicional que son un porcentaje súper importante en la economía del Perú, estamos súper comprometidos en poder brindar mejores soluciones. Claramente, esto es un proceso, tú ya lo estás viviendo, pero créeme que desde nuestra camiseta vamos a ver cómo podemos ayudar, obviamente de acuerdo a lo que esté en nuestras manos, y dejarlo muy claro. Muchas gracias, Miguel. Libby Huamán tiene la manito arriba. Libby, ¿nos escuchas? Hola, hola. Bueno, no sé si alguien más de pronto había visto otra esperanza, tal vez. Sí, muy Daniel, buenas tardes. hola, hola, buenas tardes, ya te escuchamos. Buenas tardes, sí, un gusto conocerlos y gracias por la exposición. Una consulta, ¿a partir de qué tiempo uno puede solicitar un crédito con respaldo del fondo mutuo al BCP? Em, si yo pongo mi fondo mutuo, no sé, pasó una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, ¿a partir de qué tiempo yo tendría que solicitar? Porque obviamente sería un tema de poder generarlo como un tema de apalancamiento, como lo dijo Miguel hace un rato, para una inversión, ¿no? Y el otro tema es, justamente siguiendo esa línea, en realidad sería mi propia plata prestada, porque lo voy a colocar en fondo mutuo, me van a dar un cierto interés, pero en realidad sería mi propio dinero prestado cuando me den el crédito, cuando yo lo tengo esto como un tema de fianza, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo sería el tema de la ventaja para mí como empresario
que necesito generar nuevas finanzas, que necesito generar nuevas inversiones sin tener que prácticamente generarme más deudas por los intereses que voy a pagar por mi propio dinero. Eso era una consulta, agradezco. Buen día. Quisiera, Milu, Ah, André, no te escucho. Em, ¿ya volví? Hola. no, ahorita sí, sí, ya volviste. Dale, André. Sí, quisiera responder la segunda pregunta. Eh, sí, si lo ves en ese escenario, tal vez sí, así suena, ¿no? Como que al final es tu dinero el cual lo estás poniendo a rentabilizar e igual estás sacando otro préstamo. Pero recuerden que uno de los principios es el tema de la diversificación y adicional de no poner, que esto sí es un dicho popular, no poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? ¿Qué evitamos en este caso? Descapitalización. Entonces, te permite apalancarte, sí, con tus inversiones, generar una rentabilidad, una tasa de interés menor de tu préstamo y así poder generar inversión en otros rubros sin que te estés descapitalizando. Es uno de los principios que deberían tener muy presente las pymes. Nilu, no sé ahí si quisieras Sí. complementarme en algo. Sí, perfecto. Yo creo que está sumamente claro. Yo quiero responderlo primero. La primera pregunta de Libby es, desde el momento que los fondos pasan o el dinero pase a la cuenta corriente, a la cuenta del fondo mutuo, ya una vez constituido, ustedes pueden acercarse al banco con su funcionario para solicitarlo. Entonces, no hay un tiempo límite. Acá, ¿cuáles son los tiempos? Los tiempos son básicamente desde qué momento ha sido creada la empresa y esa es una evaluación propiamente del banco. Pero desde que ya existen los fondos mutuos, ustedes ya pueden acercarse al banco para solicitar este apalancamiento con garantía líquida. Y efectivamente, o sea, acá es, claramente todos los empresarios pueden generar dinero con sus propios negocios, ¿no? Es así, o sea, esa es la naturaleza. Y lógicamente dentro de la explicación de la presentación es, mientras menos costo me genere, pues voy a tener más utilidad sobre esa inversión. Pero también pero también no estamos poniendo sobre la mesa es cuánto dinero, si invierto el 100%, pues dejo de tener un fondo de respaldo para un fondo de emergencia, ¿no? Porque todo negocio o todo proceso tiene un riesgo. Entonces, ¿qué es lo que queremos añadir acá? Es la conciencia de tener un fondo de respaldo, ¿no? Ante cualquier eventualidad. La ventaja de adquirir estas herramientas es que ustedes, ese dinero como fondo de emergencia, no va a estar sin generar ningún tipo de rentabilidad, ¿no? Ese dinero va a comenzar a generar rentabilidad a través de la inversión que ustedes deseen realizar. Nuestra recomendación desde el lado de Credit Corp Capital, luego de haber hecho la mención de que el fondo mutuo consolida diversas inversiones, pues es a través de un fondo mutuo. Esa es la recomendación que nosotros brindamos en base a este conocimiento. Entonces, no sé si espero, Libby, con esto haber dado buenas razones para seguir decidiendo o para seguir poniendo siempre sobre la mesa todas las alternativas posibles para hacer que el dinero siga generando mayor rentabilidad. Sí, muchísimas gracias. La última consulta, ¿cuál es la diferencia del porcentaje de ganancia en cuanto a, digamos, rentabilidad que tiene un fondo mutuo con un plazo fijo, por ejemplo? No sé Ujú. si esa parte me perdió o no, te agradecería la información. No, con gusto, claro que sí, Libby. Mira, los depósitos a plazo normalmente están muy alineados a la tasa de política monetaria del Banco Central. Si la tasa política monetaria da una indicación de 3% según cómo va la inflación, pues los depósitos a plazo normalmente están en esa línea. Existen, como lo comentaba, bancos más pequeños, con menos respaldo patrimonial, que necesitan captar liquidez. Por lo tanto, al necesitar captar liquidez, ellos van a ofertar una tasa más alta. Pero
el riesgo que estamos asumiendo ahí es el riesgo de que el banco pues sea un banco pequeño, ¿no? Claramente hay un riesgo de pérdida o de quiebra. Vamos a ponernos en ese caso crítico. ¿Cuánto pagan los depósitos a plazo? Pues, como te digo, puede estar entre 1 a 4% dependiendo de la tasa y cómo se encuentre. ¿Cuánto pagan o cuánto rentabiliza un fondo mutuo? Un fondo mutuo puede estar en 4.5, 5, dependiendo del fondo y el horizonte de tiempo que ustedes están pensando mantenerse. Entonces, sí hay una diferencia y sobre todo que para poder tener tasas como en depósitos a plazo que he mencionado, pues los montos tienen que ser mucho más elevados, ¿no? Entonces, a veces la oportunidad de invertir en un depósito a plazo nos resta la posibilidad de tener el dinero disponible para poder invertir o tener a la mano el dinero ante cualquier otra inversión, ¿no? Entonces, sí hay una ventaja competitiva en tasa en un fondo mutuo versus un depósito a plazo. Y la liquidez, ¿no? De el plazo de permanencia que tienen los depósitos a plazo. Entonces, como que Así pueden es. haber de 3 meses, 6 meses, un año. Sin embargo, Ujú. ustedes con fondos mutuos tenemos fondos líquidos como el liquidez soles y el liquidez dólares, en el cual ustedes podrían hacer retiros de dinero en el mismo día. Digamos, si hoy suscriben, o sea, hacen algún aporte, ustedes mañana podrían hacer el retiro. Por eso, Ujú. muchas empresas que hacen, rentabilizan su caja y como generan intereses diarios, pueden dejar tal vez su dinero el viernes y el lunes podrían ya retirar con ya con su rendimiento. Esa es otra Ujú. de las ventajas que se tiene versus los depósitos a plazo. Milu, tenemos tres preguntitas. ¿Cómo es la devolución de mi dinero? ¿Es en las oficinas del BCP? Se refieren a luego de la inversión, si es así, el Sí. dinero lo pueden solicitar nosotros le decimos, bueno, ustedes solicitan el rescate o el retiro del fondo mutuo y de manera automática pasa a su cuenta corriente del BCP. Bueno, automática me refiero de acuerdo al tiempo, ¿no? Puede ser el mismo día o al día siguiente, dependiendo del tipo de fondo. Pero es una solicitud que nace desde el cliente, ¿no? En ese caso, María, tú necesitas disponer de ese dinero, pues entras ya siendo partícipe del fondo mutuo, ingresas a la plataforma del portal, vas a poder solicitar el rescate y el dinero inclusive podría estar abonado en tu cuenta corriente de la empresa el mismo día. Y para solicitar tu rescate tienes dos formas de hacerlo, a través de tu asesor de inversión o a través de una plataforma digital donde se pueden autogestionar. Ingresan, ustedes generan su rescate y aproximadamente entre 3 a 4 horas ese dinero ya debe estar en su cuenta. Ujú. Y por último, bueno, me dicen que cuál es el monto de la rentabilidad de los fondos. O sea, esta rentabilidad varía dependiendo del tipo de fondo, porque depende del plazo y también un poco del nivel de riesgo. Y la última es, ¿y en préstamos cuál es el porcentaje que cobran? Ujú. Ahí el porcentaje que cobra, finalmente lo cobra el banco, ¿no? El banco que emite la deuda. Entonces, esa decisión está, nosotros no conocemos cuál es la tasa de interés que le va a cobrar por el préstamo. Eso es propiamente información que la van a poder conseguir en el BCP. Sí, para aclarar un poco, con nosotros podemos acompañarlos en todo el proceso de inversión, constitución de un fondo mutuo, inversiones, rescate y acompañamiento de un asesor de inversión para la cuenta. Y adicional, si podemos apoyar es en el caso de que ustedes ya quieran generar un préstamo, eso a través del BCP, ya la solicitud de la garantía, ya sí interviene un poco también Credit Core Capital. Pero sí, las Ujú. condiciones de los préstamos sí es solamente por parte de el BCP. Acá hay otra Ujú. preguntita, Milu dice, si saco Sí. un préstamo, ¿puedo retirar parcialmente una parte de mis fondos mutuos? Ujú. Siempre, o sea, si el préstamo está, obviamente estamos entendiendo la pregunta que si el dinero está garantizando el préstamo, ¿no?
como si el que está garantizando el 100% del préstamo y no han habido suscripciones adicionales, pues no podrían disponer parcialmente del dinero. Uno, porque está garantizando un préstamo y el compromiso que están teniendo es, obviamente, terminas de pagar y yo puedo liberar esos fondos, ¿no? Sin embargo, si es que continuamente realizan aportes al fondo, sí pueden disponer de lo que no está garantizando el préstamo. O sea, pueden suscribir de manera, si gustan, o sea, si requieren de manera diaria, mensual, quincenal, lo pueden hacer. Eso que no está garantizando ningún préstamo, ustedes los pueden disponer sin ningún, sin ningún tipo de restricción. Espero haber respondido tu pregunta, Esperanza. Tenemos otra manito. Libby. Y muchas gracias. Una última consulta, por favor. ¿Qué pasa si por un elemento fortuito no llego a cancelar el crédito de la manera adecuada? ¿Cuáles serían, digamos, las penalidades o las consecuencias negativas que puedan afectar mi fondo mutuo? Gracias. Ujú. El fondo mutuo no se va a ver afecto, en realidad, porque las inversiones son independientes. El dinero va a seguir rentabilizando, así ocurra cualquier situación no deseada, obviamente adversa para la empresa. El dinero va a estar ahí. Eh, en caso no pudiesen pagar de manera definitiva el préstamo, ustedes pueden solicitarle al banco que cancelen ese préstamo con el dinero del fondo mutuo, ¿no? Para no tener ningún tipo de problema futuro y no dañar su récord crediticio ante los bancos. Espero haber resuelto tu pregunta, Libby. Sí, gracias. Lo que garantiza es María Soria está preguntando, ¿y el dinero que garantiza el 100% o qué porcentaje? Sí. En este caso, en esta oportunidad para un fondo sumamente conservador es el 100%. O sea, es 1 a 1, ¿no? Ese es el porcentaje para el fondo liquidez. Espero, María Soria, ¿respondí tu consulta? Yo creo que sí, Milu. Espero que sí. Bueno, me encantaría saber si de pronto hay otra pregunta en el chat o manito o algo que quieran compartir con nosotros. Ya tomamos nota de las personas que pidieron ser contactadas. ¿Alguien más de pronto que quiera compartir algo? Acá dice, perdón, acá hay una pregunta adicional. La diferencia fondos y mesa de dinero. Fondos y mesa de dinero. Ya, fondos es el producto que ofrecemos como Credit Core Capital y la mesa de dinero es el área que brinda tasas para depósitos a plazo. Sí, espero entiendo que va por ahí la consulta, tu consulta, José David. El equipo de mesa de dinero del BCP ofrece los productos que están al alcance del BCP. Nosotros, Fondos Mutuos Credit Core Capital, brindamos todo el portafolio de fondos para que todos los empresarios puedan acceder según su perfil y necesidad y objetivo, ¿no? Y el fondo de Credit Core me sirve para respaldar el préstamo en otro banco. En realidad no, porque el dinero solamente es para préstamos con el BCP, en este caso particular. Porque no por orden en primer lugar, nosotros, como para poder de repente afianzar esta pregunta y el motivo por el cual no, es que por temas de seguridad de la información no podemos compartir a otros bancos información del estatus o saldos de nuestros propios clientes. Por lo tanto, más aún a otras entidades financieras.
En el caso del BCP es porque ustedes a título personal se están acercando al banco y están solicitando el préstamo. Y al ser un producto del grupo, pues sí permite, más que permite es, el fondo está aceptado y aprobado por el BCP, ¿no? Entonces, pero no podría ser respaldado en otra institución. Daniel. Bueno, Andrea, muchas gracias. Creo que la exposición ha sido brillante. Eh, eh, la verdad es que este es un inicio interesante porque obviamente la información de los fondos mutuos y cómo usarlos para apalancar préstamos o inversiones, la verdad que nunca ha estado en el mapa de la micro y pequeña empresa, ¿no? Es un tema que no es común. Nunca lo hemos conversado ni debatido en los últimos años y creo que es una herramienta interesante, ¿no? Toda vez que, como tú han señalado en la exposición, mientras tú apalancas un préstamo en el BCP con un interés del 4%, el fondo te está generando 4,5 o 5. Eso quiere decir que al final tu propio fondo está pagando de alguna manera el préstamo en cuanto a intereses se refiere. Entonces yo creo que sí, es muy interesante. Yo creo que este es un buen inicio. Creo que después de esto hay que seguir empujando el tema, seguir involucrando a más, hacerlo un poco más público probablemente, porque como te repito, eh, las empresas que saben planificar bien sus inversiones siempre tienen los fondos de contingencia que están guardados en cuentas corrientes que nos van comiendo todos los meses. Yo tengo en BCP también y bueno, pues los gastos fijos mensuales pues van desapareciendo mes a mes, ¿no? Y bueno, yo creo que hay ahí una alternativa interesante, no solamente para generar rentabilidad, que es mucho más alta que los otros productos, sino también la posibilidad de que el mismo fondo eventualmente pueda ir pagando los intereses de un préstamo, ¿no? Así que creo que ahí hay mucho que seguir trabajando y comprometerte, Andrea, y seguir en esta lucha de difundir esta herramienta que creo que va a ser muy importante para las MIPES, ¿no? Así que bueno, yo creo que Claro que agradecerte muchísimo por todo esto, ¿no? no, a ti, Daniel, muchas gracias porque desde el momento cero nos abriste las puertas a escucharnos. Como les digo, nosotros más allá en realidad tenemos un compromiso de educación financiera, de que esto que lo conozcan, que hay otras alternativas, de que hay muchas maneras de empezar a invertir con saldos muy bajos, invertir la caja, invertir excedentes para préstamos con garantía, inversión también personales. O sea, este mundo puede sonar a veces complejo, pero en realidad hay muchas oportunidades y definitivamente, insisto, por favor, no dejemos el dinero en unas cuentas devaluándose y mucho menos en debajo del colchón y tal vez no invirtiendo en cosas que uno no conozca, sino que hay otras alternativas y siempre acompañados de expertos. Repito, dejamos el correo acá que es asesoría empresas, lo dejamos en el chat. Les encargo dos cosas, la encuesta que les dejamos para que por favor eso nos va a permitir mejorar para una siguiente. Esta era como mucha información a muy alto nivel, sin embargo, Daniel, te pido que si se contactan contigo y ves que hay interés de pronto información un poco más profunda, claramente podríamos adaptar una segunda conferencia o tercera ya a mayor detalle. Mi buzón, mi correo, andreabarón@credicorcapital, está abierto para cualquier tipo de consulta que nosotros podamos apoyar con respecto a Credicor Capital e inversiones. Milu, agradecerte por tu tiempo, creo que fue mucha información de valor. Y bueno, pues mira, vamos más de una hora y todavía tenemos buen quórum y muy buenas preguntas. Excelente. Más bien a todos por agradecerles por el tiempo, por su atención. En realidad espero con total satisfacción que ustedes pues
puedan aplicar estas enseñanzas, estas experiencias que nosotros les trasladamos con mucho cariño y como lo mencionaba Daniel, el objetivo es seguir desarrollando a las empresas, seguir creciendo. Creo que eso es una labor que desde el lado de Credicorp Capital pues estamos muy comprometidos a ello. Así que encantada también desde mi frente, pues el acceso al correo es el que manejamos nosotros, así que con gusto para lo que necesiten. Y Muchas gracias por su gracias. tiempo. Chao. Buena Gracias. tarde. Chao, Hasta muchas luego. gracias. Hasta luego.